Estás en Doctrinando con el ministro Andrés Andrade. Disfruta de esta transmisión totalmente en vivo desde la Ciudad de México para todo el mundo a través de Salva Radio. Quédate con nosotros. Comenzamos. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, siendo el día 13 de mayo de este año 2014, que corresponde al 13 del mes de Iyar, del año 5774. Y en esta noche, hermanos, aquí en México está lloviendo y les damos la más cordial bienvenida a nombre de los que hacemos este programa, y queremos que ustedes se queden con nosotros en esta noche. Por lo tanto, les agradecemos ya de entrada sus comentarios. Contáctenos, envíenos saludos, que nosotros, hermanos, les estaremos de igual forma enviando saludos a todos ustedes. Y repito, participen con preguntas que ustedes tengan. El tema a tratar en esta noche será los oyentes en el día del Pentecostés. Los oyentes en el día del Pentecostés. Así es de que, hermanos, pues vamos a elevar una oración para que Dios esté con nosotros indudablemente, y así podamos transmitir y podamos escuchar la palabra de nuestro Dios. Inclinamos nuestro rostro, hermanos. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta noche te damos muchas gracias porque nos concedes la vida. Permítenos, Señor, estudiar tu palabra. Que tu presencia, la presencia de tu Hijo Jesucristo, de tu Santo Espíritu, nos ayuden para poder hablar y poder escuchar, Señor, este mensaje. Y danos todo lo necesario para expresarnos, y también, Señor, que nuestro oído esté afinado, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, decía el santo varón tuyo, el apóstol Pablo. Pues estos favores en esta tarde te los estamos solicitando y te los agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues bien, hermanos, ya desde hace 8 días empezamos a estudiar con ustedes lo que está relacionado con la fiesta del Pentecostés. Ya avanzamos, puesto que veíamos todas esas palabras en hebreo y cómo es que se llama esta fiesta. Si ustedes gustan recordar, pues ya al último consideramos la palabra Pentecostés, pero de hecho, desde que se llama la fiesta de la siega, la fiesta de las primicias. Y hermanos, pues en esta tarde vamos a ver una profecía cumplida. De hecho, vamos a abrir nuestra escritura en el profeta Joel. Vamos a ver ahí en el profeta Joel. Dice, hermanos, en el capítulo 2, Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice así, hermanos: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu Santo en aquellos días. Por lo tanto, repito, y de acuerdo a esta profecía, quiero decir que en el año 800 antes de Cristo se profetiza a través de este profeta menor. ¿Y qué se dice aquí? Que es de Dios que se iba a derramar el Espíritu Santo, dice, sobre toda carne, porque era necesario que se profetizara a través de los hijos, a través de las hijas. Y dice que los viejos soñarían sueños y los jóvenes iban a ver visiones. Nuestro Señor Jesucristo indudablemente que conocía de esta profecía. Cuando el mismo Maestro murió y resucitó, aparece a los apóstoles y les dice esto. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Dice el versículo 49. Ya sabe usted que le invitamos para que tenga la Biblia en la mano, como siempre. Y ya dice así este versículo. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Mire usted que los apóstoles tenían el Espíritu Santo, pero era necesario, decíamos, que se cumpliese esta profecía de Joel. Y aquí el Divino Maestro dice, se compromete a enviar la promesa que había sido hecha a través de Joel, de que ellos estando en Jerusalén, iba a venir el Espíritu Santo y que esto les iba a hacer hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Tanto es así que vamos a ver Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Esto viene a acaecer en el año 30 y dice, hermanos, desde el versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a ir analizando versículo por versículo. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No recuerdo si le mencioné hace 8 días que platicando precisamente con una persona que decía ser pentecostal, le decía, hermano, mire, la iglesia con tal nombre no existe, sino que la iglesia se llama Iglesia de Dios. En la introducción de todas las cartas que escribe el apóstol Pablo, él menciona a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Galacia, a la iglesia de Dios que está en Colosa, en fin. Pero ¿por qué se menciona aquí la palabra Pentecostés? Quiero decir que en el griego es Pentecosté. Y esta palabra la encontramos también ahí en Hechos 20:16. Es la misma palabra en griego, Pentecosté. Así como lo estoy mencionando, claro que el griego se escribe por lo regular con letras minúsculas. Y como se cumplieron los días del Pentecostés. Pentecostés, decíamos, es el día 50, es el día 50, en que se contaban a partir del día 16 del primer mes de Nisan, para tener la fiesta de las semanas, la fiesta de las 7 semanas. Dice, 7 semanas cumplidas serán, porque al día 50, pues se ofrecía a Dios, ¿verdad?, la primicia. Y dice aquí que ustedes van a ver aquí, que estos apóstoles, ¿sí? Aquí recordemos que Judas ya había muerto y que, hermanos, en lugar de Judas, pues la suerte viene a ser sobre Matías, y dice que fue contado con los apóstoles. Aquí ya Matías va a estar en ese día del Pentecostés. Dice el versículo 2, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa
donde estaban sentados. Quiere decir que los 12 apóstoles estaban sentados y se escucha un ruido del cielo, un estruendo. Debemos de imaginar la potencia de Dios para manifestarse a través del Espíritu Santo. Y dice que parecía un viento recio. ¿Cómo qué viento se imagina usted? Como el viento que corre en la mar, como el viento que corre cuando viene a existir un tornado, quizá cosa semejante. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Entonces, esas lenguas como de fuego era la manifestación del Espíritu Santo, dado que eso lo dice el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Cuando estos hermanos son llenos del Espíritu Santo, es precisamente el cumplimiento, reitero por tercera ocasión, la profecía de Joel, y que toma nuestro Señor Jesucristo para decirles que serían investidos de potencia de lo alto. Ya hemos aclarado que los apóstoles tenían el Espíritu Santo, pero era necesario esto, que a través del Espíritu Santo hablaran otras lenguas, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Quiere decir que ya en este año 30, ¿verdad?, llegan judíos. Vea usted el calificativo que se le da a todos estos religiosos que llegan de todas las naciones del mundo, ¿sí? Judíos, que aunque vamos a ver que habían nacido en otros países, pero dependían de un árbol genealógico que es ser judío. Y entonces, si estos habían nacido en la parte del África, no sé cómo lo vamos a ver, pues llegaron allí a Jerusalén en cumplimiento, y por la necesidad de satisfacer 3 veces cada un año, se debe de presentar todo varón delante de Dios en la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas, que es la fiesta de Pentecostés, y en la fiesta de las cabañas. Como esos están morando, dice el versículo 6, y hecho este estruendo, juntóse la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Todos aquellos que están escuchan hablar a los apóstoles en la lengua de donde estos habían llegado, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Quiere decir que los apóstoles eran galileos. ¿Y qué lengua hablaban? Quiero que consideremos, ponga usted aquí su separador, nada más un versículo donde nos habla de la lengua que hablaban estos. En el caso de Pedro, porque aquí Pedro va a manifestarse diciendo algunas palabras. Dice ahí en el Evangelio, ¿sí?, de Marcos, capítulo 14 y versículo 70. San Marcos 14, dice el versículo 70. Qué bueno que acabamos de celebrar la fiesta de Pentecostés, perdón, la fiesta de los ácimos, la fiesta de la Pascua, porque se recordará que vimos que el apóstol Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Dice Marcos 14, 70. Mas él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu habla es semejante. Entonces Pedro, con este versículo, se da testimonio
que era Galileo, así como los otros 11. Y ahora, decíamos, si su habla era semejante, ¿qué habla era esta? Indudablemente que hablaban del arameo. Y hermanos, así como hablaban Galileo, hablaban el arameo. Es un Galileo arameo, está fusionado este lenguaje que ellos están hablando, de hecho, y que si estos eran galileos, ¿cómo es que iban a hablar otra lengua? Esto es lo que llama la atención para aquellos que están reunidos en ese día del Pentecostés, porque ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Y hermanos, la interpretación para hablar de los apóstoles era que por el Espíritu Santo, vamos a ver, porque esto es lo importante, ver de qué naciones habían llegado para celebrar esta fiesta de las semanas. ¿Cómo pues, versículo 8, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Nosotros nacimos en otras naciones. ¿Cómo es posible que estos estén hablando conforme a el idioma que nosotros hablamos? Versículo 9, partos. Los partos son de Persia septentrional, oriente, cerca de Persia, persas, y déjame ver, bueno, aquí tengo un mapa que de hecho ustedes lo van a poder ver ya a través de internet. Lo vamos a poner aquí en Salva Radio, este mapita, y usted lo va a ver, si no es que ya lo pusimos, y también de toda la información de dónde son estos originarios. Les repito, este mapita, aquí está Persia, y hermanos, les acerco este mapa para que vayamos ubicando el lugar. Aquí está Persia y aquí está Jerusalén. Cómo es que se desplazan desde este lugar. Nada más es este ejemplo, pero vamos a ver todas las naciones de las cuales se mencionan aquí. Dice, partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Pues resulta que los medos es un lugar de Asia, cerca del mar Caspio. Los elamitas son hijos de Sem y es de la Persia actual. Usted, como tarea, de igual forma, vean un mapa, en los mapas bíblicos, a dónde en el tiempo del apóstol Pablo o en el tiempo de Jesucristo estaban todas estas naciones. ¿Sí? Acuérdense que los israelitas sufrieron varias diásporas, varios esparcimientos de Jerusalén a muchos lugares. Y entonces nos quedamos. Versículo 10. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos. Mesopotamia, sabemos que significa o es un lugar del griego país de dos ríos. Ahí está el Éufrates, porque hemos estado considerando cuál es el río que atravesó precisamente nuestro padre Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos y hermanos para ir, de hecho, a esa tierra prometida. La Capadocia o Capadocia es también provincia del Asia Menor. Ponto, distrito marítimo noreste del Asia Menor. Frigia, elevada meseta del Asia Menor. Panfilia, provincia de la costa meridional del Asia Menor. Licia, Galicia, mar Mediterráneo. Estoy considerando este mapa, lo tengo en mis manos, les repito, usted lo va a poder ver después de haber hablado de este tema, lo va a poder bajar de internet y se va a dar la tarea de ubicar todos estos lugares. Ya está simplificado para que cuando llegue esta fiesta del Pentecostés, que quiero decir,
Déjeme, ahorita me recordé, pues ya llevamos hoy 28 días del conteo. Para 50 faltan 22 días para la fiesta del Pentecostés. Y estamos hablando de los lugares precisamente de donde llegan todos aquellos a Jerusalén. Entonces, ya vuelvo a mencionar acerca de este mapa. Usted lo va a poder ver, ya está trabajado, está, hermanos, sintetizado en lugar de los lugares donde se ubican todos esos judíos de Roma, del Ponto, Frigia, decíamos, de Persia, cerca del mar Caspio, y usted va a ver cómo se desplazan desde el África, Egipto, Alejandría, en fin, de todas esas partes van los judíos a celebrar esta hermosa solemnidad. Bien, continuamos con Hechos 2. Dice el versículo 11: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos. Todos los que ya se mencionaron escucharon hablar a los apóstoles en esa lengua de donde provenían las maravillas de Dios. Quiere decir que la capacidad de los apóstoles, hermanos, ¿cuánto nos cuesta hoy? Ustedes, hermanos, que nos ven en Estados Unidos de Norteamérica, ¿cuánto les cuesta a ustedes estudiar el inglés? Puede ser que hasta años, hasta llegar a una perfección y poderse dar a entender o, en su defecto, escuchar a aquellos que hablan inglés. Sin embargo, estos en un día, y podríamos decir en horas, por la virtud del Espíritu Santo, que es de Dios, hablaron diferentes lenguas. Si eran estos hermanos de la Mesopotamia, decíamos que estos hablaban el caldeo. Si eran del África, el africano. Si eran de Egipto, el copto. Y de Arabia, pues de hecho el árabe. De Creta, hermanos, diferentes idiomas. Todos estos porque es necesario e importante que, por ejemplo, decía, Creta es una isla que está en el mar Mediterráneo y que en alguna vez perteneció precisamente también a los romanos. Entonces, ¿cuál era el idioma que hablaban estos? ¿Sería el latín? ¿Sí? Y entonces, pues todas estas lenguas las interpretaron los apóstoles. Y luego dice el versículo 12: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿qué quiere ser esto? ¿Qué significa? Entonces versículo 13, mas otros burlándose decían que están llenos de mosto. Esos pensaban que estaban borrachos porque el residuo, hermanos, de el vino, de las uvas, cuando estos tomaban, se embriagaban. Pero ellos pensaban que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos. Y dice el siguiente versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos. Aquí se repite, sí, lo que dice el versículo 5. Retomo el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos. Y acá, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Aparte de los que habitaban en Jerusalén, que ya eran de ahí, ¿verdad? Pues llegan estos judíos, porque en esa diáspora, decíamos,
existen varios esparcimientos. El año 70, pero antes, cuando esos son llevados a Babilonia, cuando son transportados precisamente, hermanos, de Israel hacia el norte, que van precisamente a esas partes de Asia, porque pues fueron llevados cautivos y así son distribuidos en muchos países. Y de veras que las maravillas de Dios nos hace ver cómo es que los judíos desde este tiempo, desde el año 30 decíamos, pues se distribuyeron, se fueron porque era necesario salvaguardar su vida aún ante las persecuciones que hubo en contra de los mismos israelitas. Y dice Hechos 2, versículo 15, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Eran las 9 de la mañana y era imposible, ¿verdad?, que esos estuvieran borrachos. Y es muy importante ver la hora tercia del día porque son las 9 de la mañana. Ya les decíamos hace 8 días que a las 9 de la mañana. ¿Y por qué estaban reunidos en este día? Bueno, también es algo muy importante. Muy importante. Dice ahí en Éxodo. Voy a tomar Éxodo para ver por qué están a las 9 de la mañana. Éxodo 19, versículo 16. Dice así: y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Cuando viene a ser el cumplimiento del día y la hora, quiere decir que cuando pasaron 50 días de la salida de Egipto, en ese monte de Sinaí, Dios se muestra para dar los 10 mandamientos en una forma oral, en una forma hablada. Y por eso aquí en este versículo 16 dice, cuando vino la mañana. No era la madrugada, sino era la mañana, que se contaba a partir, de acuerdo al Antiguo Testamento, a partir de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana. Acuérdense que las velas o las vigilias en el Antiguo Testamento se dividían de 4 horas, no así las velas o las vigilias que existían en el Nuevo Testamento, que eran de 3 horas, pero al fin y al cabo dice que era la mañana. Por eso en el cumplimiento de Hechos 2 dice que era la hora tercia del día. Al menos en la Iglesia de Dios nosotros creemos que fue la mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana, cuando Dios dio los 10 mandamientos en una forma oral a través del ángel, como dice aquí mismo en Hechos 7. Dice Hechos 7, Hechos capítulo 7, cuando Esteban está dando ese discurso, dice, hermanos, en el versículo 38, este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Se está hablando de Moisés como profeta, y dice que este Moisés estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte. Por eso estamos diciendo claramente, y no debe de hacernos pensar diferente, en el sentido de que Dios, a través de un ángel, ahí en en Éxodo 21, acuérdense bien lo que dice desde el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y ya viene la redacción o lo que escribe Moisés en Éxodo 20, del versículo 1 en adelante, o en Deuteronomio en el capítulo 5, cuando hablamos acerca de la repetición de la ley, y que se habla también de los 10 mandamientos. Versículo 16.
Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Aquí Lucas, que es el escritor de los Hechos, da testimonio precisamente de lo que aconteció en ese día 50, en el día del Pentecostés, en el día en que se cumplen las 7 semanas y un día más, que son los días 50, que nos dice Levítico 23, que nos habla Deuteronomio 16, que nos habla Éxodo capítulo 24, Éxodo 34 y demás versículos. Se cumple el derramamiento del Espíritu Santo. Hay dos cosas importantes que nosotros recordamos precisamente ahora en esta fiesta del Pentecostés. Y déjame decirle, aquí tengo el calendario hebreo, que nosotros vamos a recibir la fiesta del Pentecostés el día 3 de junio a la puesta del sol, porque se estará terminando el día 49 y también estará iniciando el día 50. Martes 3 de junio es que se vencen los 49 días y será el inicio del día 50. Entonces, el 4 de junio, pida usted permiso para no ir a trabajar, porque es un día del sábado. Este es un sábado ceremonial, como nosotros le llamamos, como dice la Escritura, un día de santa convocación. Le repito, nuestro compromiso es de que usted vea y baje a través de internet, pues este mapa, para que ya en lo personal estudie de dónde llegaron estos judíos, varones religiosos, a celebrar la fiesta del Pentecostés en el año 30, cuando Lucas está exponiendo aquí en Hechos todo lo que aconteció, lo importante, cuando estaban 12 apóstoles, entre ellos Matías, en lugar de Judas, que ya había muerto, y están ahí reunidos, ¿sí? Y hermanos, recibir al Espíritu Santo. Cuando, hermanos, la iglesia de Dios tiene al Espíritu Santo, también es algo sumamente importante. Y también quiero decir que no vamos a pasar por desapercibido hablar del Espíritu Santo, ¿sí? De esa tercera entidad, ¿verdad?, que nos dice la Escritura. Dice ahí en 2 de Corintios, aquí hay una base, 2 de Corintios, en el capítulo 13, dice el versículo 11: Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludad los unos a los otros con un Cruz Santo. Todos los santos saludan. La gracia del Señor Jesucristo, 1, y el amor de Dios, 2, y la participación del Espíritu Santo, 3, sea con vosotros todos. Amén. Recordamos la data de la ley, cómo Dios da los 10 mandamientos, y también recordamos el descenso del Espíritu Santo. Hermanos, es el tema, quizá un tanto lacónico, que no lo creo, porque si nos llevamos 40 minutos en hablar acerca de esto, pero lo importante es de que ya vayamos ejercitando, haciendo el ejercicio mental, y que recordemos, a lo mejor hasta de memoria, ¿verdad? Sería un reto, y un reto muy hermoso, el grabarnos los lugares de donde llegaron a celebrar la fiesta del Pentecostés. Le quiero decir: partos y medos y elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las partes de Cirene, ¿sí? Romanos, extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses, árabes. Estos lugares, ubíquelos en su mente. Muy importante para que, si es posible, como un sacrificio a Dios, ¿verdad?, usted sepa los lugares de donde usted está. Bueno, ya tenemos ahí el mapa. Qué bueno, ya
Ya tenemos ahí el mapa, usted lo podrá bajar, repito, de internet y lo vamos a ya enviar para que usted ya nada más ubique los lugares y diga, yo estoy, porque lo he aprendido, conforme y satisfecho de saber los lugares de donde llegaron, ¿verdad?, hasta Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés, de memoria, hermanos. A lo mejor, y por lo regular nunca dejamos tareas, pero mire qué hermoso sería. Digo, no lo dejamos en el programa de Salva Radio, pero sí es importantísimo que usted, ¿sí?, o nosotros, si usted es obrero, pues invite a la iglesia a que de memoria sepan los lugares de donde fueron a celebrar esta festividad. Y le digo, es importantísimo porque déjanos comprometer, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, todo ligado a esta fiesta del Pentecostés. Entonces, les repito, ya para ir cerrando este tema, hace 8 días consideramos lo que era la fiesta en sus diferentes nombres en hebreo. Le quiero recordar: Seman Matan Toraten, Hag Hatzir, Hag Hasimin Yom Bikurim, Shavuot, Atzeret y Pentecostés. Tiempo, fecha de la data de la ley, fiesta de la siega, fiesta del día 50, día de las primicias, semanas, conclusión, y 50 que se refiere a Pentecostés, 50 días. Pues este es el tema, hermanos, esperando que nos pongamos a trabajar. Es muy importante que nosotros memoricemos, que nosotros estemos acostumbrados a que si vamos a evangelizar, por ejemplo, y si hacemos una invitación a la gente, mire, le invito a la fiesta del Pentecostés, en esta fiesta es permitido que vayan invitados, no así, ya lo hemos explicado hasta la saciedad en la fiesta de los ácimos. Esa fiesta es diferente. Y dice, para concluir, Deuteronomio en el capítulo 16. Deuteronomio 16. Dice, hermano, o Levítico 23, vamos a verlo en Levítico 23, está un tanto más claro. Levítico 23. Dice el versículo 10, así: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, y segaréis y sumieis, traéis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y así, usted lea todos estos versículos y vea que estamos para celebrar esta fiesta tan importante. Vamos a elevar una oración, no sin antes enviar saludos a todos los hermanos. Gracias a Dios que nos ven, que nos oyen y que siempre estaremos para servirles. Si hay alguna duda en relación al tema, escríbanos, por favor, escríbanos y nosotros sabremos de contestar todas, pero todas las preguntas que ustedes tengan acerca de esta fiesta del Pentecostés. Y enviamos saludos a nuestros hermanos que están en Centroamérica. La costumbre es Belice, Honduras, Guatemala, la República de El Salvador, Nicaragua y más allá al sur. Y también a nuestros hermanos que están aquí en la República Mexicana. De igual forma, pídanos la información, hermanos obreros, si también están en Estados Unidos de Norteamérica. Todo ese material que está a su disposición, bájelo de internet y hermanos, a predicar esta festividad. Enviamos saludos a nuestros hermanos de Texas, a nuestros hermanos de California, a nuestros hermanos de Chicago, a nuestros hermanos de Indiana, a nuestros hermanos de allá, de Nueva York, de Pensilvania, hermanos, y donde quiera que esté la iglesia, a nuestros hermanos que están allá también en Canadá, a nuestros hermanos que están en Pasco, Washington, y a nuestros hermanos que nos ven, pero que el corazón estará siempre unido. Saludos a todos y vamos a hacer una oración y luego enseguida nos despedimos con la bendición de Dios. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias porque nos concedes la vida y nos permites hablar de tu palabra. Si en algo te hemos ofendido, Señor, disimula nuestra ignorancia, que nosotros en verdad ponemos todo lo que está de nuestra parte para hablar de este evangelio. Así bendice a tu iglesia, a nuestros hermanos que están en la distancia, tú sé con ellos, y a nuestros hermanos que están cerca de igual forma, bendice ricamente, en una forma muy especial. Te rogamos por nuestras hermanas que están enfermas, así es como nuestra hermana Ana, y que, Señor,
pues ella no sabemos hasta ahorita si sigue hospitalizada. Nuestra hermana, Señor, ayúdame a recordar su apellido, y que está en esas partes del sur de la República Mexicana. Bendice a nuestra hermana Celia, que también, Señor, está enfermita. Dale la recuperación en su cuerpo y dale que pronto se restablezca para que pueda estar con su compañero y su familia con esa salud. Así bendice a todos los ancianos de tu iglesia, a nuestro hermano Joel Linares, a nuestro hermano Aarón Varela, a todos aquellos, Señor, que son tus ministros y que han venido estando enfermos. Así también por nuestro hermano Daniel Müller, por nuestro hermano Guillermo, Señor, y todos aquellos que están ahí postrados en el lecho del dolor. Pues estos favores te los suplicamos y te los agradecemos en verdad, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, es nuestra hermana Ana. Se me olvida el apellido porque parece un tanto como chino, algo así. Es Lee, ¿verdad? Nuestra hermana Ana Lee. Entonces, por favor, hermanos, también en sus oraciones lleven a nuestros hermanos que están enfermos. Dice así la bendición de nuestro Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Producción y realización Andrés Andrade. Voces Andrés y Dan Andrade. Hasta la próxima y que el Eterno te proteja.